por toda la gente que está viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche, ¿entienden? Esta misma noche. Cojonuda. Casi nada es blanco ni negro, ¿no? Yo creo que los 80 es una época complicada para el cine, es una época que hay una reacción por parte de Pilar Miró, con la famosa Ley Miró, frente a un cine en general de escasa calidad. La Ley Miró intentó prestigiar de una manera, yo creo que equivocada, el cine español, dando preferencia a un cine de reflexión social, de reflexión histórica, de autoría muchas veces acertada, otras veces muy equivocada, en contra y de un cine que se consideró a partir de ese momento poco menos que de mentalidad freak, poco interesante. El cine fantástico ya no existía, había de alguna forma había entrado en un declive y había llegado a desaparecer. El cine de género estuvo al punto de la extinción, tanto comercial como artística. Cuando yo empecé con mi primer corto, lo que recuerdo es que había como un fenómeno en el universo de los cortometrajes en España que sí que estaba haciendo florecer, digamos, un género fantástico de cierta ambición, ¿no? Y de cierta competencia. Y eso, de alguna forma, lo que hizo es que desembocó en que algunos de esos directores, el caso yo creo más emblemático es el de Alex de la Iglesia, que habían estado haciendo cortometrajes de género fantástico, de pronto dieron el paso al largo. El boom del cine fantástico de los 90 en España yo creo que tiene que ver con algo generacional, desde mi punto de vista, de los que en aquel momento empezábamos a hacer cine y teníamos una cultura cinéfila detrás bastante parecida, ¿no? Desde Amenábar, pasando por Alex de la Iglesia, Balagueró y yo mismo, bueno, pues en un momento dado compartíamos algunas de esas referencias, Tiburón, los Sam Raimis, John Carpenter, y también compartíamos una cierta, a lo mejor, alineación con respecto al cine genuinamente español. La sensación es que están empezando a surgir voces nuevas, por decir de alguna manera, ¿no? Gente con menos prejuicios, que es capaz de mirar al cine fantástico de terror que se había hecho antes en España con una mirada distinta y plantear cosas nuevas, tanto de estilo como temáticamente. Había un propósito de renovar el cine español, en todos los sentidos, desde el género, desde, digamos, los subsuelos del género, pero renovar el cine español. No se habló de nuevo cine español, como se habló en los años 60 y 70, pero creo que se debería haber hablado más claramente de una revolución en el cine español. Si no hubiesen existido estos jóvenes desde el cortometraje, hoy en día el cine español sería un desierto. Querida mamá, te quiero tanto y tanto. Un día le digo a Alex, he escrito un corto, quiero que lo leas, tenemos que hacer cine. Recuerdo que Alex lo leyó y dijo, yo quiero estar ahí. Y ahí nace un poco ese comienzo de hacer cine, ¿no? Y ese corto es Mama. Fue como algo muy, muy salvaje y muy loco, sobre todo por nuestra inexperiencia. También era un corto muy ambicioso, porque hasta ese momento los cortos, vamos a decir, eran como más intelectuales, tenían más carga política y nosotros, como he comentado antes, lo que queríamos era pasárnoslo bien.
Alex era un joven brillante, con pinta un poco ya friki, ¿no? Una perilla así como muy francesa, las gafitas, delgado y con los ojos muy abiertos. Era un activista, un tío muy inquieto, sobre todo muy brillante. Llegó un momento que a Alex la dirección de arte ya no le llenaba lo suficiente, como que tuvo esa llamada, quiso dar ese salto de ser de director artístico a ser director. Y fue el corto de Mirindas Asesinas. Mirindas la pudimos hacer gracias a rodar otro corto que se llama Amor Impasible. Estamos haciendo los decorados, tanto Alex de Iglesia como Henry y yo, para un corto de otra persona. Y nos parece un desastre todo, o sea, tanto la dirección como nos parece una pérdida de tiempo lo que se estaba haciendo con esos medios y ese decorado. Le gustó tanto como había quedado el decorado que cuando nos reuníamos luego me decía, joder, si pudiéramos rodar algo ahí, aprovecharlo, porque solo va a ser para estos días. Y entonces, bueno, con esa premisa de un bar, pues empezamos a pensar una historia, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que pensamos fue entrar a un tipo en un bar y no sé por qué añadimos y saca un tubo de debajo de la gabardina y lo pone encima de la barra, ¿no? Entonces, con este comienzo tan duro, pues bueno, fue surgiendo un poco en medio escritura automática lo que luego sería Mirindas Asesinas. Y bueno, para intentar diferenciarlo claramente y que no hubiera problemas con el otro corto, decidimos que se iba a rodar en blanco y negro, con una estética así muy expresionista y demás, de forma que pareciera un sitio completamente diferente, ¿no? Como no íbamos a ganar ningún premio ni nada, pues creamos nuestro propio festival, que era el primer festival de cortometrajes en 16 milímetros y en blanco y negro sobre bebidas refrescantes. Solo participaba Mirindas Asesinas y bueno, pues hicimos una fiesta en que pasamos la película y nos dimos el premio. Alex supuso una esperanza para todos los chavales que estábamos haciendo cortos o pensando en dedicarnos al cine en España. Quien sí dio ese paso fue Alex de la Iglesia y quien hizo una película y consiguió que eso que había quedado relegado un poco al terreno de los cortometrajes se pasase por la puerta grande al universo de los largometrajes, ¿no? Que es el verdadero cine, el cine comercial, ¿no? Y entonces ahí es donde empezó todo, yo creo. Empezamos a pensar en otra historia, en otro corto. No nos cortábamos mucho, entonces decidimos hacer una especie de película sobre el espacio, ¿no? Un cortometraje, pero que iba a ser una nave espacial. Entonces escribimos el guión y luego pensamos, claro, y ahora esto es carísimo, a ver cómo conseguimos financiarlo, ¿no? Me pasó el guión y flipé, digo, este tío está loco porque aquello era ciencia ficción, era algo que digo, este país, colega, o sea, digo, tío, esto lo haces muy muy bien, tío, te va a quedar una cagada, colega, otra españolada ahí, cutre. Y entonces, no, lo estamos haciendo muy bien y tal, y bueno, vamos a hacerlo con un equipo de efectos especiales francés, bueno, en fin. El tío estaba ahí muy metido lógicamente, en su preproducción. El Almodóvar se interesó por él y luego, como fue un proceso así largo, como corto, parecía que no tenía ninguna salida, porque como corto no tiene ninguna salida al mercado, entonces le pidieron que hiciera, lo desarrollara para hacer una miniserie. Lo curioso es que, bueno, hicimos los 3 capítulos y nos volvieron a decir que a Pedro le encantaba, que a ellos les encantaba, pero que ese formato de 3 capítulos de media hora era muy difícil de vender para la televisión y que sí creíamos que se podía convertir en una película, ¿no? Alex y yo nos miramos otra vez y dijimos, sí, creemos que sí. Si Pedro nos hubiera dicho, rueden ustedes un documental de cachalotes, lo hubiéramos hecho.
Si nos hubieran dicho si podíamos adaptar el Antiguo Testamento para una comedia, pues también hubiéramos dicho que sí, ¿no? Aquella película se hizo al margen de cómo se hace el cine normalmente. Cuando precisamente hacíamos Acción Mutante, recuerdo que ya por fin con atrecistas, los mismos atrecistas nos decían, esto no se hace así, el cine no se hace así, nos decían. Y recuerdo que Harry le respondió con una frase mítica, le dijo, el cine se hace así porque nosotros estamos haciendo cine así. El Día de la Bestia es heredera y factible a partir del éxito y de la renovación que supone, por un lado, Acción Mutante y también Mirindas, ¿no? Ahí se veía que había un cineasta que era una bomba. Guiones teníamos una obsesión auténtica por enseñar Bilbao, ¿no? O sea, el infierno iba a ser Sestao. No, la película no se iba a desarrollar en Madrid, se iba a desarrollar en Bilbao. Y el cura viajaba de la Universidad de Deusto físicamente a Sestao. Surge de muchas cosas, como suele pasar, ¿no? en los proyectos de este tipo, que se van uniendo como piezas que al final forman el puzzle, ¿no? Nos leímos Las clavículas, nos leímos El martillo de las brujas, nos leímos un montón de libros reales, por supuesto el primero Poe, pero después eso nos hace conocer a Ambrose Bierce o a Hawthorne y a todos los autores del 19 y sobre todo a los del 20, ¿no? Y de pronto descubrimos al gran Lovecraft, ¿no? Yo creo que el mundo de Lovecraft está terriblemente presente en El Día de la Bestia, la idea de que el protagonista de la historia no es un chico guapo, ni es un tipo rubio o un imbécil, sino que es un señor mayor. Eso es fundamental. En principio queríamos que el cura fuese solo y decíamos, no se puede contar nada, tiene que tener un colega. O sea, no puede estar hablando en voz en off como en Taxi Driver constantemente. Taxi Driver también está en nuestra cabeza constantemente, ¿no? Para referencia. La veíamos mucho para ver cómo estaba hecha, por cómo conseguía hablar y cómo conseguía transmitir los sentimientos del personaje sin estar todo el rato ¿sabes?, en una voz en off constante. Pero bueno, de pronto dijimos, no, lo interesante sería que tuviera un colega, ¿no? Y claro, es un tío que está loco y que tiene un colega. Inmediatamente surgió Cervantes, ¿no? Surgió el Quijote, o sea, también lo teníamos en la cabeza, ¿no? De pronto, pues, el tipo ese llano, normal y campechano que le acompaña no deja de ser Sancho Panza, ¿no? Y él, pues, es un loco que ve monstruos, ¿no? O sea, tenía muchísimo que ver, ¿no? Y eso también, de alguna manera, nos sirvió de gran inspiración. A partir de ahí estuvimos intentando producir la película nosotros mismos, cosa que fue imposible, y ya entramos en una fase de desesperación en la que entra cualquiera que hace cine en este país en su segunda película, que es la más difícil de hacer. O sea, hay un momento de eclosión en el que consigues convencer a un grupo de gente de que hagan tu primera película, pero la segunda es la más complicada, en la que tienes que decir, hola, soy el mismo imbécil que antes, pero ya sé que la anterior podría haber sido mejor, pero ahora vamos a hacer una que es realmente buena. Siempre pensó hacerlo con el deseo, al deseo no le interesó el guión, intentó que se lo produjera Gerardo Herrero, que se lo produjera Sogetel, que se lo produjeran alguna otra productora que yo no conozco. Probablemente la razón real es que no les gustaba la historia y punto. Pero Pedro, que es una persona muy generosa y muy amable, nos dijo que es que le daba miedo, que él no quería hacer una película sobre el demonio y que le daba miedo. Entonces, pues dije, bueno, pues joder, es una razón poderosa y tal. Y nuestra amistad continuó perfecta y maravillosa. Yo había visto Acción Mutante, me pareció que los 10 minutos eran fantásticos, eran espectaculares, el resto de la película no tanto, pero vi un director. Sabía que Alex y Andrés Vicente iban a mezclar bien,
conociéndoles por separado y demás. Son dos personas muy osadas, muy atrevidas, muy temerarias, ¿no? Siempre dan un paso más allá de lo previsto, de lo ortodoxo. No solo referenciar al cine de género español e internacional, es decir, a un gusto por lo fantástico, por el cine más extremo, más políticamente incorrecto de todas latitudes, sino también un intento de linkar con lo mejor del cine español en general de otras épocas. Es decir, hay un post-berlanganismo, ¿no? De reivindicar la figura de Berlanga. Fue como una especie de patada en la puerta que pegó Alex en la industria y sobre todo conectando con el público, ¿no? O sea, hacer un cine de género puramente fantástico, a la vez puramente español, con unos referentes muy anclados en nuestra cultura y que venían heredados de Berlanga, de Azcona, de la cultura del esperpento, pero todo eso mezclado con el cine fantástico, con el cine de terror, era algo, yo creo que insólito, ¿no? para nosotros, y sobre todo que lo estuviera haciendo alguien tan joven. Nunca ha intentado hacer una película americana ni ha copiado las películas americanas. O sea, es una película realmente española y es en sí es casi un género, ¿no? Hasta la fecha, yo no me acuerdo de haber visto una película que tuviera los elementos que tiene El Día de la Bestia, ¿no? Que dices, wow. Es como una especie de cruce de dos directores que bueno, sobre todo una película y un director concreto, que es La Noche del Demonio, Jacques Tourneur, y luego La Semilla del Diablo de Polanski. Es decir, esta mezcla de dos formas de ver el fantástico, el terrorífico muy distintas. La serie Z estaba ahí, mucho también el cine gore, que en aquel momento era una palabra que casi ni existía, pero sí un poco ese cine a contracorriente. No sonaba para nada a película española. Era una película que podía haber hecho cualquier tipo en un país desarrollado. Y eso era maravilloso. Era perfectamente española, pero absolutamente en el lenguaje que trataba internacional. Porque no era una película que jugase con un lenguaje típicamente del cine español de la época. Jugaba con un lenguaje de cine que se hacía fuera. Es una película de terror, evidentemente, sobre Satanás, un gran espectáculo, con momentos de gran espectáculo, y al mismo tiempo es un esperpento y una película de humor negro. Y de hecho Alex hablaba en una entrevista de que el referente para la pensión que dirige Terele Pávez, evidentemente, es El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez. Tanto Acción Mutante como El Día de la Bestia era una especie de reivindicación, pues bueno, primero de una cultura popular, segundo del cine de género en sí mismo, después de la comedia y después como una especie de la frivolidad armada. Todo ese retrato de la familia aparentemente tradicional, pero totalmente atípica española, que vive segura, las relaciones con otros tipos de gente totalmente freak, descubrieron que la pesadilla gótica española de la familia, sobre todo en ciudades como Madrid, ¿no? Típicamente central, que ha seguido siendo un tema recurrente en Anales de la Iglesia, era algo a explorar. Teníamos nuestro verdadero gótico, un país que no se había liberado del todo de la pesadilla franquista, neocatólica. Te cruzas con ellos por la calle, por aquí, por el centro de Madrid. El cura ese te lo puedes cruzar, o sea, y al heavy metal, ¿sabes? Entonces, claro, la mezcla es muy explosiva. Sin perder a Berlanga, sin perder el surrealismo, absurdo de esta ciudad y de este país. Y eso con el apocalipsis, los nazis, Berlusconi, las teles. Programas muy extraños, pues bueno, eso, cosas que hemos visto como Jesús Gil presentando un programa desde un jacuzzi rodeado de tías, ¿no? Cosas que ahora se las cuentas a la gente y no se lo creen. Se trufa con el mundo de las televisiones, el mundo de la extrema derecha. Tampoco queríamos reflejar ni estéticamente ni referirnos directamente a grupos concretos, sino a
una idea, ¿no? Un ambiente un poco facha. Ver lo que sucede con una película como Acción Mutante y después con El Día de la Bestia nos animó. Es decir, vimos que aquello era posible, ¿no? Que aquello no era una utopía y que era una realidad. Había alguien que lo había hecho, y no solo lo había hecho, sino que además lo había hecho con un gran éxito. Lo que hace es crear una situación y un detonante que pone el género fantástico en primera página y que hace ver a esta gente joven que funciona, que hay un camino. Toda esta nueva, vamos a decir, familia de directores, como están Balagueró o Paco Plaza, digo, yo creo que de alguna manera han vivido o han bebido del Día de la Bestia. Yo creo que es uno de los directores más importantes de la historia del cine europeo, sin duda. Pero aparte de eso, ya a nivel sociológico, para todos los que estábamos haciendo cortometrajes o empezando a pensar en la quimera de ser directores de cine, yo creo que Alex era como el que iba con el machete por la jungla despejando el camino para los demás. Fue el triple salto mortal. Yo ya no sé dónde estaba. Yo estaba en otro lugar, en otro mundo. Estaba en un Madrid, en ese Madrid infernal que también nos retrata, viviendo una experiencia absolutamente de catarsis. Es una recreación de lo que sería la vida normal para él de la Iglesia. La vida normal para la Iglesia es un tío que va con una escopeta pegando tiros en Navidad y hay Papá Noeles, y sobre todo en todas las secuencias tienen que pasar millones de cosas. Se atrevió a poner un Madrid de pesadilla y dejar de contemplar la capital del reino como un lugar de felicidad absoluta y pasmosa. El Madrid de la democracia o de la democracia se convirtió en un lugar de pesadilla. Fue muy importante ese periodo largo en el que nosotros estuvimos viviendo en Madrid, ¿no? Porque te ibas impregnando un poco de ese tono, ¿no? de ese punto en que las cosas son serias, pero a la vez tienen siempre un lado como cómico, como patético, como una mezcla de cosas, ¿no? Ese Madrid apocalíptico de esos años, con toda la Gran Vía llena de yonkis, y, o sea, era bastante brutal. Lo madrileña que era la película a nivel urbano y a nivel cómo participaba como un personaje más del argumento, ¿no? Es una idea absolutamente genial. Es una idea que hace en manera que, sia pure contando una historia fantástica y grotesca e irónica, pero estamos en la realidad. Porque Madrid es real y dura, es oscura. Cuando veníamos en la etapa de Acción Mutante a Madrid, de repente, bueno, pues empezamos, antes entrabas por allí directamente y de repente empiezas a ver una estructura extraña que están construyendo, que está torcida, y dices, ¿qué está pasando, no? Entonces van pasando los viajes, van pasando los meses, van pasando los años, y de repente ves que lo que están haciendo son dos torres inclinadas. Le viene una imagen a la cabeza y se inventa una secuencia para hacerla. Entonces yo estoy seguro que las Torres Kío dijo, tengo que hacer algo con estas putas torres. Enseguida, en cuanto lo vimos, dijimos, esto hay que usarlo para algo, ¿no? Es como un símbolo. El símbolo del mal eran como las huellas de la cabra, pero que era esto, y que él lo descubre en las Torres Kío. Bien, las Torres Kío eran la sede de Bankia, que a su vez es como la mayor estafa que se ha hecho a la ciudadanía desde las instituciones, todos conchavaos. También repartieron tarjetas black, o sea, ha sido el despropósito. O sea, que lo cojonudo es lo que ha ocurrido en ese edificio desde que Alex hizo la película, ¿no? O sea, que efectivamente el mal estaba ahí. Yo no sé, yo ahora 20 años después encuentro un paralelismo, ¿no? Entre, bueno, mira, Alex puso ahí al demonio y quizás no
Se adelantó 20 años a un desastre económico brutal, ¿no? Esta es la genialidad de esta película. Porque las dos torres se llaman Puerta de Europa. Atención. Pensad en eso. Puede ser que la televisión y la Europa sea un mal como el demonio, quién sabe. De alguna manera, la única forma de hacer soportable la película o de que la película pudiera verse era de pronto, quiero decir, abandonarnos a una visión excéntrica, a una visión de comedia. O sea, todo iba a ir en serio, pero desde luego desde fuera no lo iba a parecer. Quizá el propio personaje nos fue dando también el tono de la película, ¿no? Porque sí que desde el comienzo era un cura pequeñito con boina que llega a un lugar, ¿no? Y bueno, pues ya pensábamos en Alex Angulo. De alguna forma eso te sitúa en un tono un poco más bajo, ¿no? En un tono quizá de comedia, ¿no? Siempre fue para Alex Angulo un curita pequeño vasco, así una cosita como tal, que se tiene que hacer satánico para encontrar a Belcebú, ¿no? La idea era tan descabellada, tan innovadora y tan estimulante que sana envidia. Era un actor muy sobrio, podía estar muy bien en distintos registros y con distintos directores, pero creo que casi nunca ha estado mejor que con Alex de la Iglesia, y en concreto con El Día de la Bestia. Transmitía mucha calma, mucha concentración. Siempre admiré mucho de él eso, ¿no? Esa cosa que tenía él tranquila y respetuosa con todo lo que había a su alrededor. Tenía también mucha ternura en los ojos, era un hombre con una tenía que tener un mundo interior preciosísimo. Para mí es de las personas más extraordinarias que me he encontrado en esta profesión, ¿no? En cuanto a generosidad como compañero y en cuanto a ser una persona que no tenía ningún tipo de aspaviento de actor. Es, y digo que es una persona cojonuda, siempre lo ha sido. Es lo que siempre he dicho, no me ha parecido actor, él era amigo de verdad, en el que independientemente de su papel o de su trabajo como actor, siempre había una sonrisa, un saludo por la mañana, un adiós. Alex Angulo era un tío especialmente fácil de tratar, o sea, porque era muy agradable, o sea, muy relajado, sin poses, sin dobleces. Creo que nunca le he visto enfadado, concentrado, tenso por alguna escena o lo que sea, como mucho, pero nunca le he visto perder el control, nada. Un tío tan agradable que me da rabia tener que estar hablando de él en pasado, ¿verdad? Yo con Alex Angulo tuve la gran suerte que hacía años que no nos veíamos nunca, y en un estreno nos vimos hace pues, menos de un año de antes de que sucediera que se fuera. Y nos quedamos así mirando, y por primera vez en años, y le dije a mi hijo, pues me ha dado un gusto las cosas que me ha dicho Alex Angulo, porque yo creí que ya ni se acordaba. Alex Angulo está en mi corazón, porque era un grande actor, un grande amigo, un colega magnífico, gran trabajador. No se paró delante a nada. Magnífico. Tengo una misión que cumplir, una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor, y de Carabanchel. Buscamos un José Mari, que es lo que resultó más conflictivo, porque se pensó en Javier Bardem, pero Javier Bardem lo rechazó. Yo quería que el yonki fuera Bardem.
Bardem me dijo que no, que lo que quería hacer era de gay. Javier acababa de hacer Días contados y había hecho de politoxicómano, y aunque no tiene mucho que ver con José Mari, pero él dijo, un tronco, otro politoxicómano, no, tal, y entonces no, dijo que pasaba. Después se lo propusimos a Gabino Diego, pero Alex le pidió que se afeitara la cabeza y Gabino no aceptó. También rechazó el papel porque claro, que estaba en Navidad, que no, que le jodía las fiestas, que además que el diablo le daba yuyu, bueno, no sé, cualquier cosa así. Precisamente Andrés me dijo, ¿y por qué no lo hace tu amigo Santiago y tal? Y dije, no, es un personaje muy complejo y tal, eso no puede ser. Una noche de copas en el centro de Madrid, que le conocí a Santiago, y a la mañana siguiente, era un sábado, a la mañana siguiente se lo propuse a Alex. Me lo presentaron y tal, y me miraba así raro, que yo no pensé que fuera gay, pero me miraba como, pensará que soy un bulto sospechoso. Y entonces luego le dijo a Alex, Alex, ¿y ella el gordo ese, tu amigo es el de los pelos? Dijo, no, si es que ese no es actor. Al final como que lo fueron valorando y yo creo que Alex dijo, pues oye, total, la cosa queda en casa, ¿no? La amiguita a ver qué tal lo hace, si lo hago mal pues siempre me puede hostiar. Alex lo que me dijo es, déjamelo pensar. Y a los 20 minutos me llamó y me dijo, si tú te atreves, adelante. Conclusión, que me dieron el papel, la mitad de la película me enteré que había sido de rebote, pero dije, bueno, ya que me quiten lo bailado, aquí estoy yo. ¿Qué pasa? ¿Que te cobran uno y te llevas cuatro? ¿Te crees gilipollas? La película está espléndido, ¿no? Y además, esa película ha resultado para el propio Santiago, ha sido definitiva. Son estas cosas de que la primera opción no funciona y coges una segunda o una tercera y resulta que el resultado es incluso mejor de lo que podría haber sido la primera. En el proceso de escritura yo ya estaba diciendo, bueno, ¿de qué va la peli? Y tal, me contaba, decía, jo, mítico, eso mola el diablo, tal, ¿no? Un cura que no sé qué, tal. Digo, ¿y yo qué puedo hacer yo? No, tengo un papelito para ti. Y ya me dijo Alex, al final me dijo, dice, es un vagabundo que anuncia el fin del mundo y se quema, le queman. Y entonces vas hacia cámara ardiendo, tal. Digo, ¿pero qué mierda es esta? O sea, un vagabundo que se quema. Eso es lo que te sugiere. No, pero... Digo, además, tío, por un especialista, no me jodas, a ver si me voy a quemar. No, hay un gel que te ponen en la barba para que no se te queme, te ponen un gel así. Entonces me cabré un poco incluso. Digo, con amigos así no voy a llegar a ningún lado. Ya ves, de puta madre. ¿Te has visto una morcilla de Burgos? Yo he comido un bocadillo de esos hoy. Pues amiguete, la versión humana de la morcilla de Burgos. Tenía una idea de que iba a ser otro actor que me apetecía mucho. Y pues, tenía mucho nombre y tal. Y de repente te dicen, fulanito de tal, que no sabía quién era. Y aparece Santiago Segura, que ni físicamente ni nada. Y me quedé así. Y le di la mano, que era encantada. Y yo llegué y le dije a mi hijo, no lo de fulanito y tal. Digo, me da rabia. Era un chico desconocido. Y que me apetecía trabajar con alguien conocido, como es lógico, no es que fuera fundamental, imprescindible, pero sí me apetece. Al tercer o cuarto día hice así y dije, así al bolsillo de la película. Porque no se puede estar mejor que en esa película, no se puede estar mejor. Lo que te inspira Segura que además no tiene que ver con Torrente ni con nada, es otro tipo es un prototipo totalmente de un arquetipo, ¿no? de personaje. Nunca ha sido heavy ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, claro, además Alex me conoce, sabe que yo era el típico que estaba fumando en un local y yo me salía, o me molesta el humo, no bebo, o sea, patético. Para hacer este papel no era el más indicado, pero vamos, tampoco era un documental, era una película, entonces había que interpretarlo. Entonces, esto sí que recuerdo haberlo hablado con él, digo, no sé qué hacer, tío, me parece que está toda la peli haciendo así de heavy, de tronco, de politoxicómano, digo, dices... No, Aldo, más naturalista. Digo, yo soy de barrio, exagero un poco así, a lo mejor el deje de barrio, y ya nos puede quedar, a ver, tal. Lo fuimos probando y le gustó. Luego, una vez sí que me llevó a una sala heavy para que bailara. Para que empezara a mover la cabeza así y tal. Y dice, vamos, venga, sienta la música, tal. Y yo decía, madre mía, lo que hay que hacer. Realmente en la película está impresionante, ¿no? Es decir, es como... tiene una fuerza, una libertad, una luz, ¿no? que es impresionante. Nada, yo creo que Santiago es eso, es genial, muy divertido, muy incomparable, ¿no? con nadie. Con ustedes, el investigador de lo oculto.
Yo le propuse el papel a Pepe Sancho y cuando entró la coproducción tuve que decirle que no hacía la película, que me exigían los productores un actor italiano. Y entonces no lo entendió nunca. Evidentemente dijo, este tío es gilipollas. Y desgraciadamente, pues eso, no pudimos volver a trabajar juntos porque no le caía nada bien. Me enseñó un dibujo que había hecho con suyo profesor Cavan Ideal. Era muy parecido a mí con barba y tenía un anillo como esto. Y además, cuando yo se le estaba contando la historia del anillo, él me dice, mi padre tenía un anillo como esto. Hice un casting en Italia y tuve la suerte de conocer a Armando, que era un tipo increíble, bueno, y sigue siendo un tipo increíble, divertidísimo, y le da un punto a la película del que estoy muy orgulloso. Cavan era una especie de trasunto de rapel, que entonces estaba de moda, pero el nuestro tenía que ser un poco más sofisticado, ¿no? Tenía que ser una mezcla más de Jiménez del Oso, ya como un Jiménez del Oso que ya le ha dado la vuelta a todo y se dedica a pillar pasta y tal, pero que luego la peli daba un giro, ¿no? Cuando creía que la teoría del padre era cierta y tal. Yo he interpretado al profesor Cavan como si de verdad va a nacer aquella noche el anticristo en Madrid. Y poco a poco me doy cuenta que una verdad increíble puede existir. ¡Acción! El demonio. Es increíble. Como una icona de un famoso televisivo que va a inventar cualquier estafada para tener la audiencia. Y porque todo el mundo tiene que estar delante del televisor a ver, exorcismos, ajo, exorcismo, cruz. Y venendo in contatto con il cura, piano piano, poco a poco, se da cuenta que una estafada puede ser la realidad. Y en el momento en que se da cuenta que el demonio existe, se da cuenta que hay una línea en el final de la película que dice, joder, hemos salvado el mundo y no lo sabe nadie. Me gustaría que viniera uno aquí, a la pensión. Lo primero que le dejaba sin huevos de un perdigonazo en una escopeta de caza. Por cobarde. En el caso de Teruel es un poco lo mismo que había pasado con Lola Gauss en Furtivos de Borao, que es volverla al primer plano a una actriz que es fundamental en cierto cine español y que está bastante olvidada o arrinconada, ¿no? Andrés me dijo que cualquier persona menos Teruel. Y yo le dije, si no hace Teruel la película, no lo hago yo. Y entonces nos enzarzamos ahí en una cosa de estas de director-productor en la que al fin gané, porque difundí una de sus ideas, que es que el personaje lo podría hacer Vivi Andersen. El caso del personaje de Teruel Paves es para mí el que vive más de esa tradición esperpéntrica, súper negra, ¿no? Ese mundo, ¿no? Cerrado en sí mismo, acotado, como es la residencia que dirige ella, ¿no? Me encantó mi personaje, me pareció un ser precioso que merecería una novela aparte de esta señora por su vida y por todo lo que esta mujer hace, ¿no? y ese hijo y esa vida. Yo creí que iba a hacer otra cosa, que iba a hacer una cosa mucho más amable, mucho más... Y me he reído mucho sacándome la persona hecha polvo y machacada, que son los personajes que hace, ¿no? Que siempre están machacados, ¿no? Me saca todo el machaque mío. Para mí Teruel es como un animal salvaje, ¿no? Indomable, es una bestia, 24 horas al día, es una naturaleza muy grande, muy fuerte y una actriz increíble. Entonces, bueno, pues los actores maravillosos como ella y como Alex Angulo, ¿no? Pues te
te facilitan todo, ¿no? O sea, digamos que es muy fácil trabajar con ellos porque son muy generosos. Pues no hay, lo siento, la única que nos queda están obras. Me arreglo con cualquier cosa. Es que hasta ahora no me está permitido coger a nadie. Nathalie Seseña, más que cariño, o sea, era amor. O sea, a mí siempre me ha parecido una de las mejores actrices cómicas que tenemos y encima a mí es que me parece guapísima, ¿no? Era una cosa... Entonces, qué mejor novia me podían poner, o sea, para mí era perfecto. Un día estábamos comiendo los tres con Santiago, Alex y yo, y Alex me dijo que le gustaría que hiciera un papelito ahí en su película y yo así me hizo mucha ilusión y nada, y me mandó el guión y la verdad que fue un guión que me lo leí así sin parar. Yo le preguntaba a Alex que cómo era el personaje, tampoco me daba muchas claves, ¿no? En rodaje un día me dijo, no, más simpática, más así. Y bueno, la verdad que yo lo leí, lo empecé a jugar y él pues como que le parecía bien y no sé, yo imaginaba, es una chica muy inocente, muy ingenua y también como, bueno, pues en esa pensión tan... Bueno, las órdenes de esa pedazo de bestia que es Terele Pave. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Este es mi abuelo. Es un cachondo. Ese ser, ¿no? Creo que dice todo, se puede ser libre con 100 años en un pasillo de mierda. Era un tipo muy querido por esta zona, por este barrio. Muy gracioso y claro, le queríamos dar un papel y tal y le dimos el de abuelo desnudo. ¿Qué personalidad? Pero ya no el rodaje, dame un respeto. Es que no te podías reír, ¿eh? Nos reíamos así de... No de él, es lo de siempre. Es que es una locura de personaje. Es que es genial. Es que es un personaje libre. Es un personaje que dice, ni enfermo como esté, ni en esta miseria de vida, soy libre. De pronto, bueno, le sorprendemos en un acto onanista evidente ante el estupor de las chicas del equipo. Bueno, esto a mí a veces me daba un poco de corte, ¿no? Porque es que esto del abuelo, madre mía. Yo a veces estábamos los dos esperando en una sala, esperando a rodar y él estaba así, desnudo. Ay, no sé, era un tipo muy curioso y... Me avisan, este hombre está tocándose. Y entonces yo le digo, oye, por favor, no hagas esto y tal, porque la gente no lo entiende, así en primera instancia no lo entienden. Y dice, no, pues que, joder, me vais a rodar, no pretenderás que esto no funcione, ¿no? Que tengamos que parar por una carencia de material. Y gracias a eso, pues, pasamos un buen rato. Vale, ha quedado cojonuda. Una de las virtudes de Alex de la Iglesia siempre ha sido para mí la dirección de actores, es decir, saca muy buen partido. Es todo temperamento, pero transmite la satisfacción de que estás con alguien que no te vas a perder, que te va a llevar a buen puerto. Alex es como yo de los pocos directores en España los que calificaría de genio, o sea, porque me parece muy genialoide, o sea, muy genio, o sea, tiene las cosas muy claras, tiene muy buenas ideas. Lo que pasa es que la gente que está tan involucrada en su trabajo se cabrea, o sea, y tiene carácter. Alex es mucho Alex. Y he aprendido con él a no dejarme. O sea, a no dejarme interiormente. Siempre ha conseguido tener el respeto de su equipo. O sea, que queremos que ese hombre llegue a la meta. O sea, que su objetivo se cumpla, ¿no? Hay una escena que dice, esto no es un puto colegio, diciéndole a los figurantes. Entonces la gente dice, este Alex debe ser una especie de general, pero no. ¡Esto parece un puto colegio! ¡Un puto colegio! A ver, socios, solamente con que haya uno, que lo haga chungo, ya no nos lo creemos. O sea, ya no funciona. ¿Vale? Vamos a intentarlo de nuevo. Sabe lo que quiere y a veces que te cabrea porque cuando algo no sale o la gente se relaja, sí que necesitas
alguien que dé un grito, que de repente te ponga las pilas, ¿no? Porque la verdad es que en un rodaje, que a lo mejor estás 11 horas rodando, en la hora número 10 estás bajo de energía o lo que sea, alguien tiene que seguir diciendo ahí, no, dámelo todo. Porque luego está ahí para siempre. O sea, el Día de la Bestia, Alex, cada vez que la ve, o la gente cada vez que la ve, todos los fallos pequeños o grandes están ahí, todos los aciertos están ahí, ¿no? Entonces lo que hace que la película esté bien es que ha habido un gran director detrás empujando a tope. La preparación fue una gozada, ¿no? Porque, ya te digo, yo creo que la preparamos, no sé si fueron 6 o 8 semanas exhaustivamente, ¿no? Alex, ya te digo, desde localizando toda la Gran Vía, todos los interiores, exteriores. Empezamos a dibujar la peli y justamente lo que habíamos planteado como decorado, al final no entró como decorado. Se buscó localizaciones, o sea, había diseñado una casa, la pensión la había diseñado como decorado, la casa de Caban como decorado, y casualmente todo eso se buscó como localización natural. Entonces todo el trabajo que habíamos adelantado de decorados no valió para nada. O sea, fueron localizaciones naturales y luego hubo que diseñar decorados que no estaban previstos que fueran decorados. Lo único que habíamos diseñado y que teníamos claro que tenía que ser decorado, que era la casa de Caban. Encontramos un sitio y después de pasar toda una mañana allí, pues nos cuadraba todo, ¿no? Marcamos con cinta en el suelo dónde irían los espacios que haríamos, y bueno, ya salimos de allí felices, ¿no? De, joder, pues ya está, ya lo tenemos, ¿no? De tal. Y llegamos a la productora y les decimos, oye, que sí, que este puede ser el sitio, tal. Y llaman a la inmobiliaria y justamente antes que nosotros había estado Rapel. Y la había comprado. Y la había comprado, o la había alquilado, no sé qué. Y ya nos quedamos como, ¿qué? Al final acabamos rodando donde rodaba todo el mundo, que era la calle Desengaño. Había una especie de platós, era un par de pisos de un militar retirado que los alquilaba para rodar. Construimos la casa de Caban, construimos la pensión, construimos la casa del niño endemoniado. Obviamente todo eso es decorado. Los contraplanos, el apartamento donde atan a Caban, etcétera, etcétera, pues eso es... Hay unos fondos, hay unos ventanales en el que hay fotos. Lo que hicimos fue crear una especie de semicírculo falso, entonces por la ventana que salían había el espacio justo para que saliesen, pero claro, no se veía una esquina de la casa, no se podía hacer un forillo, ¿no? de la ciudad. Y entonces Flavio, se habían puesto de moda este rollo de las marquesinas que estaban iluminadas, los carteles y tal, era como novedoso ese tema, ¿no? Los traslights se llamaba, ¿no? Y dijo Flavio, joder, podíamos hacer esto, ¿no? Porque yo le meto unos fluorescentes detrás que ocupan el mínimo espacio y tal, y él mismo hizo una foto de la Gran Vía y lo colocamos, ¿no? Y luego ves la película, cuando fuimos a ver Copión, era como, joder, o sea, que era un truco bastante sencillo y muy eficaz. Elegimos una calle de Malasaña para el exterior de la pensión, que estaba totalmente socavada, pero claro, llegó el día de rodaje y la habían tapado, ¿no? Le había faltado ya. Y bueno, nosotros habíamos previsto que eso podía ocurrir, Alex era algo que no quería admitir, pero nosotros sabíamos que podía ocurrir porque no nos habían dado ninguna garantía de que fuese así. Y claro, todo el tema de permisos y tal, o sea, no puedes coger y decir, no, pues ahora está en obra esta calle, entonces aquello era muy lento y no podíamos operar de esa manera, ¿no? Entonces, pues, trabajamos el tema de los contrafuertes que se ven fuera y bueno, aprovecharon los restos de la obra y esa noche los atrecistas pues pusieron vallas, o sea, hicieron que aquello se pareciese a lo que había antes, ¿no? Lo demás sufrimos fue el de plató de televisión. Era una nave de latas de Coca-Cola, vacías. Y era un sitio muy raro, porque había millones, o sea, era un sitio gigantesco, que es donde van las latas antes de meterles el líquido.
Estaba previsto rodar un plato de televisión real, que era de Telecinco, Antena 3, no sé qué cadenas había en esa época, y en el último momento pues se cayó y no se podía cambiar el plan de rodaje, y en un fin de semana había que improvisar en el sitio donde estábamos rodando, habíamos construido el resto de decorados, un plato de televisión. Era un plató lleno de gente, y entonces me maquillan y dicen ¡acción! Y yo dije, bueno, buenas noches, bienvenidos al programa, hoy una noche más, vamos a hacer el show. Corta, ¿qué cojones estás diciendo? Digo, yo qué sé, digo, que se me ocurra, ¿qué tengo que decir? Hostia, pues el texto. Digo, ¿qué texto? Yo no tengo texto. ¿Cómo que no? Joder, dale un... A todas estas nos teníamos que ir. Y entonces me dan un texto, digo, ¡oigo a la hostia! Y era una página entera. Digo, pero esto no estaba en mi guión. Ya parece que es el nota que da... que no se entera de nada, ¿no? Digo, pero eso en mi guión no estaba. Mi guión, esta página falta. Que luego, efectivamente, al llegar a casa comprobé que en la numeración faltaba. O sea, alguien la arrancó. Entonces dije, bueno, pues nada, me lo prendí como buenamente pude, pero ya con los nervios, teníamos que hacer una toma, tal, pero vamos, nada, se hizo. Pero bueno, la anécdota de que dije, vaya mierda. El plano comenzará con una acción de todos andando igual que el primer plano que hemos rodado. El rodaje fue también particularmente duro. A donde tienen que disparar es un señor que estará aquí. ¡Ya! ¡Pánico general! Las madres temerosas cogen a los niños. Empezamos durante las Navidades, para aprovechar las luces de Navidad de Madrid de esa época, sobre todo la calle Preciados y demás en la Gran Vía. Y luego se paró el rodaje y se le tomó en febrero. Muy duro, muy salvaje en ese sentido, porque era de noche, porque hacía mucho frío, porque eran muchas horas. El primo consejo por hacer esto, carajillos en grande cantidad, por levantar la calentura un poquito, porque no se puede. O sea, coche descubierto, camiseta de seta y 5 bajo cero. Necesita un poco de alcohol. Sufrimos mucho porque era Madrid en Navidades, en invierno, aún... Vamos, unas temperaturas de congelarse. Llovía y se congelaba el agua en el coche y se nos congelaban los objetivos de la cámara. Había que parar para quitar el hielo en la cámara. 4, 5, 6 grados bajo cero, un invierno de estos crudos que hubo, y rodando siempre de madrugada. Luego además este rollo que un día le dije a él, digo, vamos a ver, amiguete, yo soy heavy, pero no soy gilipollas, ¿no? Digo, ¿por qué voy con el chalequito este que se me ven los brazos? Se vean los tatuajes, tío, porque estoy helado. Santiago no podía decir los textos, tiritaba de frío, ¿no? Y entonces dábamos vueltas a la manzana hasta conseguir entrar en calor, ¿no? Me castañeteaban tanto los dientes que no podía decir la frase, ¿no? Creo que cuando estamos en la cabina telefónica, que hay un escaparate con unas teles, ese día lo recuerdo que Alex dijo, venga, amiguete, me empezó a frotar así los hombros y dice, vamos a correr. Y dimos una vueltecilla a la manzana, una solo porque los dos teníamos sobrepeso, entonces, pero que entré en calor un poco y ya pude decir la frase, pero fue angustioso. Dice, no, joder, macho, no poder actuar porque estar con los dientes de... Fue una película bastante dura, o sea, pues dejamos de hablarnos entre todos nosotros durante bastante tiempo, o sea, con Alex no tuvimos ninguna relación durante el rodaje, o sea, fue una película que nos puso bastante a prueba a todos los niveles esa peli, o sea, De pronto girabas una esquina en la casa y había un tío totalmente dormido, uno de los técnicos o de eléctrico, yo que sé, que igual había tenido 10 minutos y le veías ahí dormido, que ya no podía más, o sea, la gente trabajando muy duro. Fue una lucha cotidiana contra eso, contra las limitaciones de tiempo, de dinero, de nuestra propia inexperiencia, con la desconfianza de producción con respecto a nosotros. Esa es una de las únicas cosas que nos salió bien. Sueps pagó la reproducción, que era imposible, vamos, un presupuesto gigantesco para la película, ¿no? Y entonces hicimos una reproducción un 10% más pequeño que el original. El cartel de Suez en la Gran Vía fue muy complejo, encontrar el sitio donde poderlo fabricar, montar para que los actores tuvieran una pequeña salida del balcón, de la ventana, el cartel, o sea, plasmar la realidad con lo que íbamos a hacer luego, ¿no? Y luego poner, ahí sí hubo un doble, ponerle ahí en el cartel, sí, o sea, fue muy complejo. De pronto descubrimos que seguía siendo gigantesco,
que no cabía en ningún plató de Madrid. Tuvimos que ir a rodarlo a una especie de pabellón industrial en Guadalajara. Fue una cosa también faraórica todo. O sea, coger la cámara, subirla hasta el piso ese, rodar para abajo, rodar. Y de hecho llegamos a tirar una cámara desde arriba. Hay un plano de Caban que cae de espaldas, que lo hicimos con un croma, y lanzamos una cámara rodándola hacia arriba para ver el fondo suyo. Cuando construimos ya el asunto, estaban a 8 metros de altura, que no es 50 metros, pero la caída es mortal. O sea, te caes de 8 metros y se acabó. Estábamos atados con seguridad, ¿no? Pero era siempre una altura de 15 metros. Te encuentras así, ¿sabes? ¿No? Luego llega el momento de la verdad, que a este hombre se le había olvidado decir que tenía vértigo. Entonces, cuando estaba subido ahí en el decorado del neón... Vértigo es una cosa que quien la tiene no la puede ganar, no la puede vencer, ¿no? Es algo de reflexo. Y ahí estaba el hombre y tal gritando, y entonces pues decía que le bajáramos y eso. Como estaba atado, le atamos, pues no se podía ir. Y aprovechamos la circunstancia para rodarle. No dice los diálogos, está gritando sin más. Y está todo el rato diciendo, tengo vértigo, bajarme de aquí. ¡Alex! ¡No puedo! ¡Tengo vértigo! Yo estaba al lado y digo, joder, pobre hombre, qué malo está pasando. Y Alex de abajo, la carita de Alex como diciendo, pero qué mierda me está contando este tío. Dice, pues no hables, actúa. Luego le doblamos y ya dijo los diálogos. Todo el rato trabajando, saltando, las películas de acción son horribles. Armando ha venido de Italia, le están tratando fatal, no nos dejan descansar. Vamos a los muñequitos, que se ensucian los muñequitos. En el Día de la Bestia estaba particularmente obsesionado porque funcionara muy bien todo. 2 arandelitas bien, que no le hagan daño en las patas, y fijar al suelo, y que no se mueva. El suelo era de madera y teníamos que clavar literalmente la cabra al suelo, porque si no se iba, y arrancó el parqué. La cabra que llevamos para hacer de demonio se volvió loca y entonces tuvo que salir todo el mundo escondido con un burladero, dejando que la cabra se desfogara contra los muebles. La cabra era salvaje. O sea, la cabra que nos trajo mal partida era una mala bestia. Recuerdo ver a la cabra cómo arranca el parqué y tira una cámara y ataca a un grupo el típico grupo de mirones de películas. Supuestamente estaba entrenada, pero... Porque obviamente cuando se pone de pie todo eso es un truco digital. O sea, la cámara se pone de pie y se pone no hacía nada. La cabra lo que hacía es dar topetazos contra todos los muebles. Era un cabrón muy grande, ¿no? Entonces se liberó. Y todo el mundo corriendo atrás del cabrón que correva atrás a Alex de la Iglesia, escapando por el pasillo del apartamento del profesor Cabán, con el cabrón atrás que encornaba las paredes. Es una cosa que no sé si estaba qualcuno que estaba rodando, puede ser que era mejor de la película. No había manera de hacer que hiciera nada, ¿no? O sea, ni siquiera que mirara a cámara. Era una cosa que yo decía, joder, por lo menos que mire a cámara, tenemos que conseguirlo. Mal partida, sí, por supuesto. Y no miraba jamás, ¿no? Y entonces, pues eso, la dejamos suelta. Pusimos las cámaras y dije, mira, esto hay que rodarlo por cojones. Entonces pusimos 2 cámaras y la dejamos andar por ahí. Y entonces así lo conseguimos. Estuvimos 1 hora la cabra sola en el decorado andando hasta que al final se pone delante de pues ya te digo, a 60 minutos esperando y al final de pronto ¡pac! Se queda ahí parada y decimos, joder, lo tenemos. Está un poco torpe la cabra, ¿eh? La invocación es real y el pentáculo real. Eso teníamos muchas ganas de hacerlo de verdad, ¿no? Todo el mundo decía que se movían las cosas, tal. Lo que se movía eran las pulgas en la cama donde rodábamos, nada más. Había un vidente que se llama Tristan Breaker,
que estaba en el retiro, que decía: Santiago Segura es un hombre muy inteligente, pero ha jugado con las fuerzas del mal y eso está en peligro, eso no tal. Y nos hacía mucha gracia ese tipo de chorradas. Entonces de repente pues no sé si fue para el making of o lo que sea, pues algunas Polaroids pues salía como que había un haz de luz o no sé qué sobre el rostro de mío en uno de los casos. Le salía como una especie como en La Profecía. Yo creo que si no hubiéramos visto La Profecía no le hubiéramos dado importancia, pero claro, como hemos visto La Profecía, parecía que le atravesaba una especie de hierro como al personaje de La Profecía. Empezamos como a decir que claro, que el diablo, tal, yo creo en la maldad y creo que la gente es muy mala y que hay mucha maldad en el mundo, pero no creo en el diablo ni en las fuerzas ocultas, igual que no creo en un Dios todopoderoso. O sea, que no lo tengo claro, estoy todavía ahí deliberando, o sea, pero no he tenido ningún miedo, o sea, que a mí no me daba ningún yuyu lo de ser satánico de Carabanchel en una película. Hola, ¿qué hay? Somos Defcon 2 y nada, queríamos deciros que, bueno, como ya sabréis, a partir de ahora las películas de Alex de la Iglesia las vamos a hacer nosotros, las vamos a dirigir nosotros y Alex va a hacer la música, porque al final se ha convencido de que realmente Defcon 2 somos mucho mejores para el cine que para la música. Cuando empezó el rodaje todavía no nos había pedido que hiciéramos la canción del Día de la Bestia. Eso fue una decisión que tomó luego. Para ser una película que costó también un dineral y que tenía una planificación de la hostia, todo se improvisaba mucho. Es decir, a nosotros, para salir haciendo el grupo Satánica en la secuencia que hay en un garito, la secuencia del concierto, nos llamaron el día antes. El extranjero se metió a Pantera, Ministry, a ¿qué más? A un par de grupos más, a Headcrash se llama uno. ¿Y esto va a salir fuera entonces? Esto va a barrer por todo el universo. Alex estaba fascinado con Ministry y entonces era como, hay que hacer, de hecho nos decía, el Día de la Bestia tiene que ser como una canción de Ministry. Yo quería Ministry, pedimos los derechos y tal, y nos concedieron los derechos, pero había que renovarlos a la de 15 años. Empezamos con Siniestro, continuamos con Defcon 2, y digamos que la camaradería con César, ¿no?, era extraordinaria, o sea, una conexión mental abrumadora. Durante el rodaje en la sala Revolver del concierto, todo el rato estuvo sonando una canción de Ministry y era su icono, ¿no? Entonces un poco la idea era que el grupo Satánica se pareciera a eso. No obstante, como coincidió que nosotros empezábamos a ser más conocidos, pues él pensó que igual aportábamos un poco ahí pues de empatía con determinado público el hecho que saliéramos ahí, ¿no? Aunque se nos ve nada a muy poquito tiempo, ¿no? Que yo echo de menos un primer plano, digo, tío, un primer plano ahí, pero no hubo suerte. Las canciones de Defcon 2 parecía que las habíamos escrito nosotros, o por lo menos deseábamos haberlas escrito nosotros, ¿no? Parecíamos almas gemelas. Fue también icónico porque reflejó un poco, aunque no se incluía, insisto, en la película, las canciones sí reflejaban un poco el espíritu underground que se respira en la película, de gariteo, de rock and roll, de rollo urbanita, todo eso lo refleja, yo creo, muy bien, ¿no? El rollo punk, el rollo hardcoreta que tiene la película. La idea era mostrar ese mundo, ¿no? Y a través de la luz y todo a través del color intentar contar cómo es ese mundo de noche, ¿no? Cómo es ese mundo de las noches, de los antros, de las exteriores noches, de los días, del lujo, el no lujo, y eso básicamente lo hicimos a través del color. Darle ese look un poco en el que no habría nunca colores puros. O sea, siempre pensábamos eso, en intentar mezclar todas las temperaturas de color para conseguir contar la historia, ¿no? Pues eso, si los bares, dejar que los fluorescentes se vayan a verdes, o sea, buscar el punto ese sucio que tienen esos lugares, ¿no? El Día de la Bestia yo creo que es la primera película con efectos digitales que se hace en España. Por primera vez los efectos digitales empezaban a ser importantes en nuestro país, empezaban a decir algo. Renovó un poco, ¿no?, los efectos especiales en lo que sobre todo a nivel de lo que ha sido disparos, tiros, bueno, todo el tema de maquillajes, todo el maquillaje vestuales también por parte de Ketlas,
Y bueno, tanto Reyes como todo su equipo, pues te digo, hicieron un trabajo enorme. Mirar la toma de ser buena y si no otra y a tomar por culo, venga. Venga. ¿Te duele o no te duele? Claro, joder, que me ha hecho daño, tío, pero que mirar a ver si es buena y si no, pues... Tiene unos efectos para mí muy acertados, es decir, pues fue como... Es como un poco la sensación de cuando ves La semilla del diablo, ¿no? Es decir, que ves muy pocas cosas, ¿no? Pero dices, esto es, me lo creo, ¿no? Es como efectos que son realistas para mí. Aparte que tenían como, casi como en todas las películas de Alex, cierta cosa tosca, ¿no? Que le da un realismo así un poco italiano, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque no es el efecto americano de la perfección, de todo que dices, a veces es como muy plástico, ¿no? También está bien, digamos, la parte, digamos, la salsa europea que le ponemos nosotros a la hora de hacer efectos, que dices, puede ser perfecto, pero tiene que tener algo de asimetría, de error, ¿no? Porque es lo natural. Se modeló el modelo, José Antonio Sánchez, yo le hice todo el mecanismo, toda la adaptación, lo hicimos. Digamos que José Antonio Sánchez hizo más la parte de quizás lo más difícil, lo más complicado. Yo hice lo más sencillo, o sea, porque lo más sencillo es hacerle unas piernas, enseñarle a este inválido a que tenía que andar con zancos, lo que todos llamamos zanco. Entonces, para que él fuera incrustado ahí, se pudiera mover y fuera eso, el monstruo que era. Y es un trabajo que ahí José Antonio Sánchez lo bordó. ¡Acción! Esto era una película de terror. Esto era una película de terror profundo. En las Torres Kío iba a haber, en una de ellas iba a estar el Macho Cabrío con 5.000 curas que iban pasando por una especie de puente de madera que unía las dos torres, ¿no? En nuestra paranoia esa era nuestra obsesión. Y había docenas y docenas de sacos llenos de niños recién nacidos. Eso es lo primero que se encuentra al llegar a la primera de las torres, ¿no? Y luego atraviesa el tronco y allí se encuentra con los 5.000 curas que han venido de todo el mundo a adorar al Macho Cabrío. Entonces él se acerca en una cola interminable y al final el Macho Cabrío le enseña el orto del demonio, el gran beso negro. Allí se produce el beso negro, besa el culo del demonio y como sabréis, en muchos grabados medievales el culo del demonio tiene un rostro, o sea, en el culo tiene una cara. Y esa cara iba a ser de él mismo, se iba a besar a sí mismo, ¿no? Luego no aparece en la película o no se utilizó en el que él recordaba haber estado presente en un aquelarre con su familia, haberlo visto de lejos. Había secuencias en las que eso se veía como recuerdos del cura en el que estaba viendo desde lejos cómo había esta reunión de brujas. Y el final, Alex lo cambió en el último momento. Él tenía un final que yo creo que era muy bueno, pero cuando lo vieron era demoledor. Y no se atrevieron con él. Me parecía muy fuerte la escena de que mataran a un niño, o sea, de que se matara a un niño de verdad, por mucho que fuera el anticristo. Esto no sé yo si en un país como este la gente va a entender que acabe disparando a un niño. El día de rodaje vino Alex con un guión totalmente, un final totalmente nuevo. O sea, entonces también ahí pues fue un poco duro de Alex, estaba muy inseguro con el final que tenía. Y hubo que inventarse una especie de portal de Belén ahí dentro de las ruinas, bueno, las ruinas no, de la obra de las Torres Kío, porque que estaba previsto haberle hecho que era una familia de gitanos que vivía en una furgoneta al lado, no sé qué, pues eso cambió todo dejó un final como un poquito más ambiguo. La escena final la rodé en 2 horas cuando ya se había ido la mitad del equipo. O sea, de pronto me dijeron, no, si es que ahora la gente tiene que descargar los camiones, o sea, hay que volver a descargarlo todo, meterlo en los camiones, cargarlos e irse. Así que no puedo rodar más. Y yo digo, falta el final. O sea, falta el momento del encuentro con el anticristo y tal, el niño muerto, toda esta historia, ¿no? Y eso lo rodamos Alex Angulo y yo, con la ayuda de Jorge, que también estaba ese día en el rodaje. Estábamos discutiendo qué ocurría, si le íbamos a pegar un tiro en la cabeza al niño o no, ese tipo de cosas. Y no se hizo porque no teníamos un muñeco aceptable, ¿eh? Si llegamos a tener un muñeco recién nacido, le hubiéramos puesto la pistola en la cabeza.
Seleccionaron el Día de la Bestia para el Festival de Venecia, ¿no? Entonces fuimos allí y vamos, pues eso, pero felices. Un festival, pero claro, Festival de Venecia. O sea, vamos, Alex estaba feliz, todo felices. Ahí nos íbamos a encontrar con Armando. Y Armando, claro, nos había contado que en su país era un celebrity, o sea, que era un tío famosísimo. Entonces, claro, cuando de repente en el Festival de Venecia no le para ni el tacto, nadie le hace fotos ni nada, estamos así un poco, y el tío dice, bueno, estoy muy contento porque me he dejado así la perilla, con la perilla no me conoce nadie, y tal. Y digo, sí. En Venecia sí que recuerdo haber leído alguna cosa sobre la película, en este sentido un poco a veces paternalista, ¿no? que con el que juega cierta crítica, sobre todo cuando no es crítica no tan afín al género, en la que bueno, le perdonaban un poco la vida, diciendo que, bueno, que los efectos eran como muy caseros, muy domésticos, que a mí no me lo parece. Para la época y para el cine español me parece que la parte visual y la parte tecnológica está muy bien. Volvíamos en el Vaporetto, pues a eso, Alex, Santiago, bueno, un poco el equipo pequeñito, y Alex yo estaba al final del Vaporetto, él estaba al principio abriendo todos los periódicos, ¿no? Y leyendo y poniendo unas caras fatal, como que todo fatal, y que nos habían puesto mal la película, y muy decepcionado por las críticas. Había una crítica que decía effetti speciali miserabili e machocanti. Entonces, claro, nos mirábamos así, miserabili y machocanti. O sea, nos sonaba fatal lo de miserabili, que luego lo que quería decir realmente era como pobres, pero muy efectistas, o sea, con gran efecto. Alex estaba desolado y por consiguiente, por lo que él nos transmitía por los periódicos, todos. Entonces llegamos al aeropuerto desolados, realmente pensando que había sido un fracaso y que la peli no había gustado. En Venecia no comprendió muy bien el Día de la Bestia. No comprendió muy bien. Pero aquí hay muchas razones. El Papa, el catolicismo, el diablo, la democracia cristiana, que ha sido nuestro partido más grande por 50 años. En Sitges recuerdo cierta animadversión por parte de la crítica y tal, y como una mirada esquiva, ¿no?, ante lo que ocurre. Después la película va teniendo éxito, tampoco fue un éxito arrollador en un principio, pero la película va funcionando. De pronto unas críticas buenísimas, de pronto... O sea, fue surrealista. Recuerdo que también hubo una especie de división de opiniones, ¿no? Que en general, por otro lado, es lo que ha pasado siempre con buena parte del cine de Alex de la Iglesia. Y de ahí a lo que luego poco a poco se convirtió la película, en una peli de culto, de un éxito total. El estreno en Madrid, estábamos todos en casa de Alex y salimos desde su casa por la Gran Vía, poco a poco, piano piano, mirando desde lejos cuánta gente hay. Y luego había enfrente a nosotros en la Gran Vía un otro estreno, Apollo 13. Lo contemplaba. Y Alex estaba con miedo delante de nosotros, película americana, hollywoodiana, ¿cómo hacemos? Apolo 3, nadie. El Día de la Bestia, la cola. Fue una estrategia. O sea, nosotros podíamos estrenar la película en cualquier local de España. Y entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no la llevamos al Rex? Y lo que sí estamos asegurados es que con 500 localidades se va a montar un chocho importante. Recuerdo con mucho cariño cuando después de pronto me dicen, oye, que hay colas en el Rex. Entonces yo vivía al lado y veía las colas. Entonces eso me fascinó. Y en efecto, estrenamos la película allí y la primera semana había unas colas tremendas de gente. Lo que pasa es que la recaudación era muy pequeña porque era el Rex. Era el Rex, pero a partir del Rex empezamos a abrir la película. O sea que si se estrenó en el Rex fue exclusivamente por una decisión estratégica mía.
El Día de la Bestia se convirtió en una de las películas emblemáticas de aquel año, una de las películas que todo el mundo iba a ver, una película que fue una película de gran éxito y una película fantástica. Después, cuando la vendemos al extranjero, la película empieza a funcionar muy bien y tal, y ya genera pues todo lo que ha arrastrado el Día de la Bestia, ¿no? Yo cuando acabó la película dije, comenté con mis compañeros y con mis amigos, digo, aquí ha pasado o va a pasar algo muy fuerte. Este es el principio de un nuevo edad de oro, o aunque es un tópico decir esta palabra, del cine fantástico español. Si la gente se atreve a seguir este camino que abre Ales de la Iglesia, vamos a tener muchos días de felicidad para los que nos gusta el género. O como en todas las películas, o sea, el Día de la Bestia ha ido, pues digamos, ganando importancia con el tiempo. Ales trajo esa frescura, trajo esa innovación, o la forzó, o no sé cómo explicarlo, no sé cuál es la definición pero a ver, hay un antes y un después. Tiene una fuerza inusual en el cine de género y en el cine español. Es decir, yo creo que cuando lo vimos pensamos todos, los que queríamos hacer cine, que se estaba rompiendo algo, se estaba rompiendo una barrera en la industria. Yo sigo pensando que es una de las mejores películas de Ales de la Iglesia, es decir, y una de las mejores películas del cine español contemporáneo, ¿no? Yo creo que es un peliculón. Lo que me fascina es lo que ha provocado. O sea, creo que el Día de la Bestia representa un nuevo tipo de cine. Era una película muy excitante, porque además de hacerme disfrutar, lo que la película conseguía es abrirme un montón de puertas. Esa película de la que todos nos acordamos y que yo creo que es parte de la historia del cine español. El Día de la Bestia es como la película esencial para entender el cine de Ales de la Iglesia. Quizás es la película que más me define, o sea, en el sentido de que está todo en ello, ¿no? O sea, quiero decir, está la pasión por lo histriónico, por lo exagerado, el terror, la ternura de un individuo pequeñito que al final es el protagonista, un final desencantado y tal, todo eso forma parte del cine que luego he ido haciendo, ¿no? Sin duda alguna es la película, hombre, también es la película que más, quiero decir, recuerda a la gente y con la que más se me identifica, ¿no? Y eso me hace sentirme muy feliz. Eso es una película a la que quiero muchísimo. Atención, porque ahora viene lo mejor. Armando Nerezza e l'orchestra da camera di Escobar, penso sempre a te. Io mi sveglio la mattina e penso a te, mi sveglio il pomeriggio e penso a te, io mi sveglio pur nel cuore della notte e penso a te. Vado al bagno la mattina e penso a te, al bagno il pomeriggio e penso a te, vado al bagno tutto il giorno e nella notte pensando a te. Ho provato con il mare e penso a te, ho provato la montagna e penso a te, ho cambiato centinaia di pasticche ma penso a te. Vado da psicanalisti, penso a te, io convoco esorcisti, penso a te. Sono mesi che non dormo perché penso a te. Vado dal commercialista, penso a te, poi faccio il fantasista, penso a te, e mi nutro di speranza pensando a te. Non c'ho più filo di panza, penso a te, mia moglie in gravidanza, penso a te, odio la tua maledetta lontananza e penso a te. A te, a te, a te, a te, dinero, io non t'ho avuto mai perciò ti penso. Damilo dinero, dinero, io non ti ho avuto mai perciò ti amo. Damilo dinero, dinero, non ti possiedo e perciò ti bramo e penso sempre a te. Y andamos a dónde está el dinero. Faccio il contorsionista e penso a te.